Buenas tardes. En este momento daremos el reporte diario relacionado con el COVID-19. Doctora Patti, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este viernes 19 de marzo. En los últimos días se ha registrado un incremento importante en los ingresos hospitalarios, por lo que pedimos a la población no bajar la guardia y continuar actuando con responsabilidad y siguiendo las medidas sanitarias, para evitar comprometer nuestra capacidad hospitalaria e interrumpir el proceso de reactivación económica. Reiteramos, la pandemia sigue y no es momento de bajar la guardia. Es muy importante que todos, en especial los adultos mayores o personas con enfermedades previas, acudan de inmediato al hospital, apenas detecten los primeros síntomas de contagio, como fiebre, tos, dolor de cabeza y falta de aire. En el hospital, un equipo de especialistas podrá ayudarlos y evitar que la enfermedad se complique. Ayer, jueves 18, por gestiones del gobernador Mauricio Vila Dosal ante la Federación, llegaron a Yucatán 16.350 dosis de vacunas contra el coronavirus. De este nuevo lote, 14.400 serán para Oxcuscap, Junucmá, Chemash, Acanqué, Buxots, Chichimilá y San Felipe, y 1.950 más para Tecash, Peto, Izamal y Tinum. El miércoles 17 llegaron otras 11.700 dosis de vacunas contra el coronavirus, las cuales serán asignadas para continuar la vacunación de los adultos de 60 años y más en los municipios de Tecash, Peto, Izamal y Tinum. El miércoles 10 llegó a Yucatán un lote de 9.750 vacunas para adultos mayores en los municipios de Tizimín, con un avance en la vacunación del 60% y Maxcanú con el 61.2%. El domingo 7 llegó un lote con 14.000 vacunas para adultos mayores de Ticul, Espita y Canacín, y el jueves 4 llegaron otras 12.675 dosis, destinadas a adultos de 60 años o más de Progreso, Tixcocop y Temozón. Ambos lotes ya se aplicaron en su totalidad. Se recuerda que las vacunas se ponen a la población que ha sido previamente registrada y seleccionada por medio de las plataformas del gobierno federal, quien está a cargo del proceso de citas y registros. Como hemos señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 225 pacientes en hospitales públicos. 29.772 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% del total de contagios registrados, que son 34.165. Hoy se detectaron 95 nuevos contagios de coronavirus. 60 en Mérida, 15 en Progreso, 4 en Humán, 3 en Junucmá, 2 en Chemash, Canacín, Tecash y Tixcocop, y 2 foráneos, y 1 en Acanqué, Ticul y Valladolid. De los 34.165 casos positivos, 278 son de otro país u otro estado. Los municipios de Yucatán con mayor número de personas contagiadas son Mérida con 21.210 personas contagiadas, Valladolid con 2.335, Tizimín 1.090, Ticul 892, Progreso 874, Canacín 860, Humán 821, Tecash 554, Motul 315, Peto 289, Temozón 253, Tinum 224, Junucmá 209, Chemash 194, Izamal 182, Buxots 150, Maxcanú 131, Acanqué 121 y Espita y Oxcuscap con 117 personas contagiadas en cada población. Las colonias de Mérida con mayor número de personas contagiadas son Juan Pablo II con 49 personas, Ciudad Cauquel con 46, Centro 35, Vergel 17, Francisco de Montejo 13, Mulzay y Chuborná de Hidalgo con 10 personas contagiadas en cada colonia, Mayapán 9, Felipe Carrillo Puerto Norte y Pacaptún con 8 personas contagiadas, Yucalpetén, Francisco y Madero y Castilla Cámara con 7 contagiadas, Las Américas y Emiliano Zapata Oriente con 6, y Pensiones Salvador Alvarado Oriente, María Luisa, Vicente Solís y Emiliano Zapata Sur con 5. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 21.210 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6.048, en la zona oriente 5.687, en la zona centro 2.012, en la zona sur 2.885 y en la zona poniente 4.578. Lamentablemente en este parte médico informamos de 8 fallecimientos. Son 5 hombres y 3 mujeres, de un rango de edad de 54 a 74 años.
Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial sistémica, diabetes mellitus, obesidad y EPOC. 3 residían en Mérida, 2 más en Valladolid, Vaca, Muna y Ticul con un caso. En total, son 3.681 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 487 están estables, aislados y monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. Como ya mencionamos, 225 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color naranja. Como hemos informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días, con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del Gobierno federal. Ese es el informe del día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.